tal? ¿Cómo están? Buen día. Esto es Radio Fusión a través de fusionradio.mx. Espero que estén muy bien en el ombligo de la semana. Estamos transmitiéndoles para variar completamente en vivo a través de esta URL. A veces yo me confundo porque pretendo decirles que esta sintonía, eso ya quedó muy atrás. Ya hoy día no obedece a la realidad. A través de esta URL ustedes se pueden loguear y escuchar lo que es Fusión Radio, transmitiendo desde algún lugar del norte de la Ciudad de México para todo el mundo. Así es que yo soy él y los acompañaré de aquí hasta las 9 de la noche, pero parte de ese programa, mis estimados, es una parte muy especial. Hoy, de nueva cuenta, Radio Fusión se engalana, y en verdad lo digo con todas las letras, se engalana con la presencia de alguien al cual quienes a posteriori vean el video a través de YouTube, pero quienes nos están sintonizando en vivo, él después les va a dar más preámbulo, bueno, les va a dar más detalles de quién es. Pero yo quiero tomarme ese atrevimiento y decirles que está una personalidad, es un influencer en alguna medida, tal vez la palabra más correcta sea un divulgador de muy altos vuelos, de muy alto nivel. Él es español, pero adicional es filósofo. Tengo entendido que está haciendo su doctorado, si no me equivoco, ¿no? Está haciendo su doctorado, pero se ha convertido en una personalidad por muchas circunstancias, muchas, que las iremos dilucidando a través del paso de este programa. Pero dentro de las muchas bondades que tiene esta personalidad que estoy por presentarles, está una que es, dentro de todas ellas, tal vez la más loable, y que es la capacidad de transmitir conocimiento complejo. Esto que se dice muy sencillo, chicos, es muy complicado, porque mucha gente puede detentar conocimiento profundo, análisis concreto, pero al momento de divulgarlo, es ahí como donde decimos aquí en México, la puerca tuerce el rabo. Es decir, ya no es tan sencillo. Tal vez esta sea una de las principales características de nuestro queridísimo amigo e invitado, Enrique. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Hola Gabriel, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Me encanta verte. Fíjate que cuando yo te conocí a través de tus redes, en YouTube principalmente, pues andaba sin barba, y la barba te sienta bien, pero ciertamente te da Gracias. una pinta, un aspecto de más filósofo que el que ya tienes, hombre. Sí, ahora ya tengo que ir a la peluquería por eso, pero, Sí, pero ok. sí, sí. Oye, es un gusto tenerte acá. A ver, yo ya les di un poquito preámbulo, pero hay mucha gente que indudablemente te conoce, invariablemente, pero también va a haber gente que no te conozca, algunos te conozcan solo de nombre. Por favor, antes de entrar a la charla, platícanos un poquito quién es Enrique, qué es Enrique, por qué es Enrique. Esa es la típica pregunta que es muy peligrosa hacerse a un filósofo, ¿no? A Exacto. ver, no sé, pues soy filósofo, o sea, yo estudié filosofía, el grado de filosofía en la Universidad de Navarra, del 2011 al 2015. Sí. Estoy ahora mismo terminando el doctorado, o sea, voy a depositar este mismo año ya la tesis. Estoy casado, tengo dos hijas y en mi tiempo libre, pues empecé en el 2016 un canal en YouTube, Adictos a la Filosofía, en el que básicamente la idea era hacer divulgación de la filosofía, explicarlo, como tú decías, ¿no? Lo complejo de manera sencilla, divertida, fácil, accesible y tal. Y hasta el día de hoy que sigo haciéndolo y bueno, hoy tiene casi medio millón ya de suscriptores el canal y Ujú. sigue tirando muy bien, o sea, yo estoy muy contento con los resultados. Súper, mira, y esto que platicas no es poca cosa, Enrique. En un medio tan competido, digamos, si habláramos, si estuviéramos ahorita dando un viaje cuántico en el tiempo hacia 2005 o 2006, no había mucha gente haciendo videos en YouTube, ni tampoco divulgando cosas como esta, pero hoy, con tanta oferta y también tanta demanda, el tener la cantidad de suscriptores que tú tienes, de gente que te sigue, eh, es algo impresionante. Yo me atrevería a decir, no soy el calificado yo, Enrique, para decirlo de manera contundente, pero me atrevería a decir que tal vez tú eres
el principal divulgador de la filosofía de habla hispana. Hay muchos, también hay muchos muy buenos como tú, pero yo, en honor a la verdad, así como lo platicaba con Dante Urbina con respecto a la apologética, lo puedo decir abiertamente con respecto a ti en la filosofía. He visto varios, pero eso ya es algo subjetivo. En lo personal, nadie me ha llamado la atención tanto como tú. Bueno, te agradezco esas palabras. Yo no, como no soy yo el que lo dice, pues no pasa nada, ¿no? Yo te lo agradezco. No, mira, a final de cuentas, y parte del ejercicio de lo que significan los medios de comunicación, entiéndase la radio como la conocimos hace ya muchos años, o entiéndase los medios digitales, los medios virtuales, a final de cuentas, cada medio conlleva su complejidad, ¿no? Y en cada medio hay puntos de lanza, hay puntas de lanza, hay gente que deslumbra por alguna circunstancia en particular. Muchos porque son muy guapos o guapas, muchas porque gritan mucho, muchas porque mucho enseñan, pero y me refiero cuando digo enseñan, no como maestras, sino como con poca ropa, ¿no? Vale, Pero, ok. pero cuando hablo de gente que como tú vale la pena, porque el conocimiento que vierten a través de los medios digitales, eso es invaluable. Hoy día, y eso tú lo sabes bien, los medios de comunicación convencionales están pasando un poquito la historia. La televisión sigue persistiendo, la radio convencional también, pero lo de hoy es la inmediatez. Esto, y es uno de los puntos que me gustaría que platicáramos, Enrique, tú como experto en todos estos temas filosóficos, ¿cómo crees que esto vaya a impactar al ser humano como una entidad, como ente? Pero también en toda en nuestra forma de percibir la realidad. Estaba viendo, para ya darte la palabra, eh, estaba viendo algunas estadísticas con respecto a los medios digitales y comentaban del problema que está provocando TikTok. Ya tú lo sabes, ¿no? El hecho de la fijación durante muy pocos minutos o segundos inclusive y la persistencia del mensaje transmitido en la mente de la escucha. Esto, tú que participas de ambos mundos, del ámbito de la comunicación digital y de la filosofía, ¿cómo crees que vaya a impactar, Enrique? ¿Cómo te está impactando a ti mismo como divulgador? Sí, es un tema, es bastante, bueno, a mí me preocupa bastante y sobre todo desde que YouTube implantó, digamos, el tema de los shorts, ¿no? En plan, como en un intento de competir con TikTok, yo estoy como experimentando y viendo exactamente esto, cómo va a impactar a la plataforma, no solo a la plataforma, sino a la divulgación de la filosofía y tal, porque, a ver, la filosofía es verdad que uno puede hacer pues pastillitas, caramelitos de 10 segundos, un minuto y tal, pero cuando se hace mejor es cuando tienes más tiempo, cuando vas con más calma, cuando te puedes pasar, no sé, horas reflexionando sobre el mismo tema y tal, ¿no? Entonces, YouTube sin los shorts es como, o sea, yo he encontrado que es como un buen término medio entre, o sea, que te permite hacer una divulgación que no sea en plan la típica, el típico ensayo o discurso académico de una hora que al final todo el mundo se está durmiendo y tal, pero que tampoco sea el vídeo de 10 segundos que al final pasas al siguiente y ya no te acuerdas de lo que acabas de ver, ¿no? Entonces puedes hacer una divulgación de contenido, o sea, de duración media larga, que realmente tiene mucho éxito porque hay mucha gente que está buscando ese tipo de contenido y que YouTube te permite hacerlo de manera que llegue a mucha gente, ¿no? Entonces, no lo sé, no sé cómo va a terminar. Por eso en TikTok yo intenté entrar, pero nunca me funcionó y por eso, digamos que no he ido allí por esa línea, ¿no? Pero, o sea, yo el tipo de contenido que se hace en TikTok no veo cómo se podría llegar realmente a adaptar a divulgación filosófica en plan no sé cómo decirlo, no sé si decir seria, ¿no? Pero en plan más, que tenga más consistencia, ¿no? Que a lo mejor soy yo que no termina de ver cómo hacerlo y hay otro que llega y sí que lo hace, ¿no? Pero yo ahora mismo no veo cómo se podría. Es complejo porque mira, yo considero, y es una de las otras cualidades que yo he visto en la persona Enrique, en tu estilo de divulgación, está precisamente en tu capacidad de síntesis, ¿no? Y me imagino, quiero pensar, Enrique, esa fue una de las principales circunstancias y retos que tuviste que enfrentar cuando dijiste, ¿y por qué no me hago youtuber?
Pues sí, decirlo está fácil, pero hacerlo, wow, debió ser un esfuerzo titánico, ¿no? Porque cómo bajar a la realidad tangible conceptos complejos y abstractos. Pero esa complejidad de abstracción tiene su límite. Entonces, no sé, como tú bien dices, en una de esas va a salir alguien con una genialidad transmitiendo mensajes complejos, abstractos, en cortitos 10 segundos. Yo no, te soy sincero, yo no lo veo, ¿eh? Y de hecho, a mí me sería hasta triste Mm. que tu trabajo se viera supeditado y disminuido por ese afán de sintetizar hasta el máximo exponente en detrimento de la comprensión del concepto, ¿no? Mm. Sí, o sea, es verdad que en la historia de la filosofía tienes autores como, por ejemplo, tienes Heráclito, Nietzsche y tal, que en lugar de escribir como grandes tratados y tal, trabajan más lo que es el aforismo, ¿no? Entonces, las frases cortas que te dejan pensando y que eso, bueno, no hace falta que te haya escrito, o sea, Nietzsche decía, yo digo en una frase lo que otros dicen en un libro entero, ¿no? O sea, era muy humilde, ¿no? Mm, Pero es verdad que ha habido esos genios que eran capaces de hacer eso, pero el problema es que yo no veo cómo eso se puede trasladar a una plataforma como TikTok, porque al final, o sea, tú estás leyendo un libro de aforismos de Nietzsche y estás haciendo solo eso. Pero es que si alguien intentara hacer aforismos en TikTok, o sea, a mí me sale un aforismo y luego hago así y ya estoy viendo el vídeo de este otro que está bailando la canción de Shakira, ¿no? Entonces, es como un cambio tan brutal de contenidos y de formatos y tal, que no sé cómo puede llegar a enraizar eh, un pensamiento explicado en una única frase, ¿no? Y el tema de sintetizar, es verdad que tú tienes, o sea, tienes toda la razón de que, o sea, en YouTube hay que sintetizar y yo me he encontrado que tengo que sintetizar mucho, pero eso tiene un límite, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el otro día publiqué un vídeo que lo titulé así porque hace falta titular así las cosas en YouTube, pero que me hizo daño un poco titularlo así, ¿no? Pero el título mm. era Todo Platón en 15 minutos y muy fácil, ¿no? Entonces, Ajá. eso es un poco, es un pecado, ¿no? O sea, hacer un vídeo en 15 minutos queriendo explicar todo Platón, pues es un pecado. Pero se puede más o menos hacer, ¿no? Más Sí, o menos, aunque te dejas cosas, pero lo más importante lo puedes explicar en 15 minutos de manera que se entienda y luego si uno ya quiere profundizar más, que vaya a otro contenido, a los textos, que vaya a vídeos más largos y tal. Pero claro, yo me imagino todo Platón en 60 segundos, es que no veo de qué manera no se hay podría hacer manera. eso. Sí, ¿no? A ver, hablando de eso, Enrique, ¿cómo te nació la idea de hacer YouTube? Porque ciertamente, como lo que platicamos al principio, ya hay muchos haciendo divulgación de filosofía, algunos de manera muy brillante, otros de manera muy pobre. Eh, ¿Por qué un filósofo encuentra la necesidad de hacerlo y más a través de los medios virtuales? Sí, o sea, esto fue en el 2016, yo justo había terminado la carrera y el máster, había terminado ya el máster, y tenía ganas de empezar el doctorado enseguida, pero no terminaba de encontrar tema, no terminaba de encontrar director, y entonces decidí dejar el doctorado para más adelante. Pero sí que tenía ganas de hacer algo diferente, o sea, tenía ganas de probar algo distinto. Y en Ujú, ese momento yo seguía varios canales de divulgación, no conocía ninguno de filosofía, aunque alguno había, pero tampoco era demasiado grande. Había alguno que hacía filosofía, pero también hablaba de literatura, de historia, o sea, de muchas cosas en general, pero solamente de filosofía era muy raro. Pero seguía diferentes canales de divulgación científica y tal, y dije, bueno, ¿por qué no pruebo y hago algo similar, pero con filosofía, ¿no? Y ujú, yo siempre he tenido ese convencimiento de que el filósofo, o sea, tiene que hacer su investigación, su pensamiento y tal, pero tiene que ser capaz también de llevar eso luego a la gente corriente, a la gente que no se dedica profesionalmente a la filosofía y tal. O sea, que parte de la vocación filosófica es también una vocación educativa, ¿no? O sea, traer luego al gran público todo eso que el filósofo reflexiona, ¿no? Y yo veía en YouTube una buena oportunidad para hacer eso en ese momento, ¿no? Y lo empecé. Es verdad que o sea, yo tuve un crecimiento bastante orgánico, muy poco a poco, no fue, que no recuerdo que tuviera ningún vídeo digamos, que tuviera muchísimo éxito enseguida y tal. Entonces, en ese sentido ha sido un camino muy paulatino, pero como que nunca se ha llegado a estancar, ¿no? Siempre ha ido ahí creciendo, creciendo y creciendo. Y eso es porque, bueno, pues, o sea, yo pensaba, a ver,
en YouTube hay de todo, ¿no? O sea, hay de todo, entonces seguro que alguna persona habrá que quiera escuchar algo de filosofía. Y Ajá. efectivamente las hay, ¿no? Entonces, bueno. Y en ese sentido, Enrique, otra pregunta en esta charla. En tanto a comunicador, divulgador de la filosofía, yo creo que te ha ido bien y re bien, y si Dios lo permite, vas a tener mucho más. En tanto a filósofo, ¿cómo te sientes en esta actividad? ¿Cómo crees que se sentiría Aristóteles si hubiera tenido un YouTube en aquel entonces, haciendo el parangón, ¿no? ¿Cómo te ves? ¿Cómo lo ves a él? Sí, no sé si hubiera hecho YouTube. También es verdad que de Aristóteles, o sea, de Aristóteles sabemos por la tradición histórica que la parte de los textos que nos han llegado, que son como los más sesudos, los más académicos y tal, escribía también diálogos como su maestro Platón. Y Mm, ahí como que se permitía, Cicerón dice que cuando estaba, ya no podía más con la metafísica, se iba a leer los diálogos de Aristóteles, que eran como ríos de oro de elocuencia, ¿no? Entonces como que ahí Aristóteles permitía más su besante más retórica, su besante más divulgativa también, su besante más artística y tal. Entonces mm, yo creo que a lo mejor lo hubiera, lo hubiera intentado, no sé yo, a lo mejor ah, quizás no y tal, pero yo en Aristóteles veo también mucho este convencimiento de que el filósofo no es, o sea, que el filósofo si se encierra en su torre de marfil ha fracasado como filósofo, ¿no? O sea, al final mm, piensa también en el famoso mito de la caverna de Platón, ¿no? O sea, la persona que sale de la caverna no se queda fuera de la caverna, vuelve a entrar para sacar de dentro a sus compañeros que están todavía atrapados en la esclavitud de las mm, sombras y de la mentira y de las ficciones, ¿no? Entonces, en general, en estos autores clásicos vemos este convencimiento de que la filosofía no se tiene que encerrar en su torre, sino que tiene que también ser capaz de llegar al gran público, a la gente que no se especializa, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, a lo mejor no sé si tendrían un canal de YouTube y tal, pero que yo no siento ninguna contradicción con mi papel de filósofo y mi papel de divulgador, sino que lo veo como dos roles que son como dos caras de la misma moneda o dos roles que se retroalimentan entre sí y tal, ¿no? Sí que es mm. verdad que hay gente que a veces que, o sea, a lo mejor como que lo ven mal, ¿no? O sea, que un filósofo o que alguien que también está haciendo una tesis o que tiene más o menos un pie en el mundo académico y tal, pues esté haciendo estas cosas de YouTube, ¿no? Así es. Pero yo es que al final, no sé, no le veo ningún sentido a hacer un trabajo académico que luego no soy capaz de explicarlo de manera fácil para que lo entienda una persona sin necesidad de pasarse 10 años estudiando algo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es como trabajar toda tu vida para comprarte un Ferrari y tenerlo estacionado, un auto Claro, de lujo que nadie maneja, ¿no? sí, No, totalmente de acuerdo. A mí me encanta mucho esta postura tuya porque es, guardando las distancias en el tiempo y en las disciplinas, un poquito lo que hizo Carl Sagan, ¿no? mm, Él encontró en todo esto un nicho de importancia para la divulgación de la ciencia, para, llamémoslo sin ser despectivos, para el vulgo, hacerlo asequible a todos los demás. Este intento con la filosofía me parece igual o tal vez más importante, porque esto que acabas de platicar, Enrique, me va a llegar a otros puntos en donde me interesa mucho tu perspectiva. Y te preguntaba esto porque sí, tienes razón. Hay gente que no sé si decir soberbio, no me atrevería a decirlo, pero sí muy sobrado de sí mismo. Dice, no, pero es que la filosofía debe estar guardada casi como los antiguos alquimistas, ¿no? Tiene que ser solamente círculos muy cerrados, en donde podamos platicar de manera docta y solamente nosotros nos entendemos. Pero la filosofía es inherente a la vida. Por eso es que precisamente todo esto que tú estás haciendo a través de las redes es tan loable, porque preparar un platillo delicioso que nadie va a comer se convierte en basura, ¿no? Entonces, te preguntaba también por eso, porque si yo, por ejemplo, si me puedo imaginar a Nietzsche o a Schopenhauer en cualquier momento que le vaya en Internet, azotando la computadora y destrozando la pantalla, ¿no? Eran coléricos. sí. Entonces, bueno, esa era una parte muy interesante que te quería preguntar. Hay otra, que esto creo que es lo que va a ser el hilo conductor de esta charla, Enrique. Cuando alguien ya ha llegado a cierto grado de conocimiento, y por favor te pido que me corrijas si es que estoy diciendo alguna barbaridad, Mm, empieza a enfrentar muchos retos. Se sabe
que en la medida, sin el tema soberbio ni mucho menos, en la medida que vas alcanzando mayores estadios, niveles de conocimiento, de reflexión, de la misma información, te empiezas a sentir solo, ¿sí? Porque no hay muchos pares con los que puedes platicar, o bien que a su vez te entiendan. Esto que estamos platicando, si es que reitero, no estoy en lo incorrecto, ¿cómo te ha afectado a ti? Porque ciertamente la gente de a pie común y corriente, escuchamos la palabra falacia y la relacionamos con mentira. ¿Mm? Pero la acepción correcta es muy distinta. Evidentemente tiene que ver con el concepto mentira en alguna forma, pero va mucho más allá. Tú, como filósofo, que tienes un conocimiento profundo de todas las acepciones posibles del vocablo falacia, ¿cómo diantres le haces para transmitir eso a través de un medio que ni siquiera te permite la responsividad? ¿Cómo tratas con eso, Enrique? Pues voy a ser sincero, nunca me había planteado porque yo creo que, o sea, no tengo esa experiencia de que tú decías de irme quedando solo o estar solo o de frustración porque no me entienden, ¿no? No lo sé. No sé, nunca, también creo que, o sea, yo sé que o sea, yo he estado en la situación de no saber y que me han tenido que enseñar, ¿no? Claro. Entonces, si yo no tengo paciencia con los que les tengo que enseñar, por ejemplo, o con alguien que no sabe porque le tengo que enseñar lo que sea, si no tengo yo paciencia con él, ¿por qué tenía yo derecho a pedir paciencia conmigo cuando yo era el que ignoraba, ¿no? Entonces, yo lo veo un poco como, bueno, pues es el ciclo de la vida, ¿no? Y al final, sí, es verdad que uno aprende cosas y entonces sale de la ignorancia en algunos sitios y se encuentra con gente que está en la ignorancia en la que uno estaba entonces, pero también tiene que ser consciente de eso, que él estaba en ese estado antes y que sigue estándolo ahora en muchos aspectos, ¿no? Entonces, nunca he tenido esa sensación, no sé. Mira, esta misma pregunta o comentario lo he hecho, como te platicaba con algunas otras personalidades en otros ámbitos. Lo platicaba con Dante Urbina, con mismo Agustín Laje, con Roberto Farril, que es un referente católico comunicador aquí en México. Y precisamente esta reflexión se hacía porque me parece que esto está muy amarrado inclusive al propio carácter, ¿no? A mí me parece que tú eres alguien mucho más afable en algunos sentidos, por ejemplo, que Dante, porque Dante tú lo has visto, es golpe, es fuerza, es... Y no significa que no lo seas tú, pero ciertamente es desde otra perspectiva. Y sí, bueno, también es un tema de paciencia, como tú dices. Todo esto viene a colación, Enrique, porque, y me ha gustado hacer este comentario a lo largo de los programas y de las charlas que hemos tenido, porque es un tema que muchas veces no se suele considerar en toda su dimensión. No sé si has tenido oportunidad de conocer, y en una de esas lo manejas hasta mejor que yo, del efecto Flynn. No, Este no. efecto empezó a estudiarse desde 1910 más o menos, en donde psicólogos, psiquiatras, neurólogos y sociólogos empezaron a medir ya de manera un poquito más certera el IQ de la población humana, ¿sí? Y se dieron cuenta que cada 10 años, hacían cortes, digamos, la población humana en su coeficiente intelectual iba creciendo unos puntos porcentuales sobre el 100, que es el promedio, ¿sí? Resulta ser que en 1975 se dan cuenta que el IQ dejó de crecer. Ya no crecíamos intelectualmente. Pero después, en 1990, se empiezan a preocupar más porque se empiezan a dar cuenta que el IQ decrece. Bueno, esto que te estoy platicando, más allá de una curiosidad en el comentario, y me gusta filtrarlo hacia mis contertulios porque puede tener implicaciones en lo que tú como experto de la filosofía transmites, esperando y deseando de la mejor buena fe que quien le hablas te entiende. Pero ¿qué crees? Que con este efecto de que tenemos poca persistencia de la memoria, es muy volátil. Hoy la gente lee menos que nunca y tú lo sabes. Es una desgracia.
¿Cómo le hablas a un cúmulo informe de personas de los cuales no tienes certeza si te están entendiendo? A lo mejor Enrique les es muy impactante y contundente en lo que les transmite, pero de ahí a que te entiendan, ese es otro rollo. ¿Qué opinas tú al respecto, Enrique? Ya, bueno, pues yo creo que hay que tener un poco de esperanza, ¿no? Y un poco de confianza. Entonces, Eh, uno puede controlar hasta cierto punto, ¿no? O sea, claro, al final YouTube no es como si yo estoy dando una clase en la universidad, que tengo mi lista de alumnos, estos alumnos pueden venir a mi despacho, podemos intercambiar impresiones en clase, me pueden preguntar y tal, ¿no? Es muy distinto. Entonces, en ese sentido, yo qué sé, yo cuando hago un vídeo, yo digo, vale, ¿qué quiero transmitir con este vídeo? O qué mensaje quiero dar, o cómo lo quiero, cómo es la mejor manera para que me entiendan al mayor número de personas y tal. Hago el vídeo y lo echo en el mundo, ¿no? Y entonces ahí lo que queda es como confiar en el trabajo que uno ha hecho y en la capacidad de respuesta de determinadas personas. Obviamente no, uno no va a llegar a todo el mundo, a todas las personas a las que lleguen no les va a impactar, pero yo siempre confío en el que va a haber alguien que vea ese vídeo y diga, ostras, esto no me lo había planteado. O, mm, ostras, esto de la filosofía es más divertido de lo que parece, ¿no? Y bueno, ya ha habido varias personas que me escribían en plan, oye, este curso empiezo filosofía y ha sido porque descubrí tu canal y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo espero, ¿no? O sea, que igual que a mí, pues yo quizás tenía la semilla durmiente de la filosofía cuando iba a la escuela y me despertó la pasión, pues mi profesor, pues que yo pueda despertar esa pasión también en la gente que ya tenga esa semilla como dormida, ¿no? Obviamente habrá gente que a lo mejor no la tenga, entonces para esas personas, pues no, a lo mejor es que la filosofía no es lo suyo y ya está, ¿no? Pero la idea es intentar llegar a esa gente a la que sí que le puedes llamar la atención, de alguna manera. Pero claro, hasta qué punto lo puedes controlar, pues es muy difícil. O sea, puedes controlar hasta cierto punto, pero no... Hay otro punto que simplemente tienes que confiar, ¿no? es, es un acto de fe, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, tú haces un trabajo y lo dejas en manos de la providencia, ¿no? Y de que, bueno, pues el Señor va a hacer con esto lo que le apetezca a él, al final. Como con todas las Sí, cosas. exacto. Fíjate que precisamente a este respecto, Enrique, yo platicaba hace algún tiempo con un amigo sacerdote de precisamente, y digamos, tiene que ver con el tema de la filosofía en tanto teología, ¿no? Pero platicábamos precisamente de la importancia de que, hablando del catecismo, por ejemplo, cómo este debe ser asequible a todo tipo de gente con todo nivel cultural, ¿no? Y platicábamos sobre algunos sacerdotes que, en su afán docto de transmitir cosas más complejas, como decía el Chavo del Ocho, que seguramente lo conoces, sin querer queriendo, terminaban ahuyentando a la gente. ¿Por qué? Porque decían, es que esto no, o sea, el Dios en el que yo pensaba es súper complejo. O sea, no puedo con eso, no puedo con esa idea. Yo todavía tengo en mente al Dios ya anciano, barbado y medio Ya. enojón, ¿no? Eh, y aquí me llamó mucho la atención el comentario de él, que puede tener que ver con esto que platicamos, y me decía, es que hay que intentar no pescar en una pecera, porque si tú pescas en una pecera, invariablemente vas a pescar lo que ya tienes cautivo. El problema de YouTube, Enrique, me parece que es uno de esos, que por el algoritmo y todo el ámbito predictivo que tiene el sistema, pues le lleva el contenido a la gran masa informe de Enrique si ya mostró un comportamiento de interés previo. Pero ¿qué hacemos con todos esos que por cuestiones de interés, como tú bien indicabas, no les va a llegar ni siquiera el nombre de Enrique? Sí, a ver, al final uno tiene que jugar con las limitaciones, ¿no? Ya está bien, o sea, quiero decir, ya tiene sus virtudes que YouTube, aunque también tiene sus peligros, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de las virtudes. Que YouTube tiene tantos datos de los usuarios que de alguna manera puede adivinar qué es lo que le va a gustar a cada usuario antes incluso de que lo vea, ¿no? O sea, a lo mejor YouTube sabe que a Juanito le va a gustar este vídeo de Adictos a la Filosofía, aunque nunca haya visto un vídeo de filosofía, nunca haya visto mi canal, nada, ¿no? Pero ya lo sabe antes que Juanito, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, YouTube, de alguna manera, pues forma parte
de esa herramienta de buscar esas personas que tienen de algún modo la semilla de la filosofía dentro, aunque ellos no lo sepan, ¿no? YouTube sí lo sabe, pero ellas no lo saben todavía. Entonces, en ese sentido, bueno, pues tiene su utilidad y qué bien que lo hagan, ¿no? Porque... Pero es verdad que queda mucha gente fuera, pero claro, yo me pregunto, em, o sea, al final gente fuera va a tener que quedar fuera, porque la filosofía, o sea, aunque es verdad que la filosofía es algo que todos hacemos de manera natural, también requiere ciertas cualidades que a lo mejor pues no son para todo el mundo, no todo el mundo tiene por qué estar pensando en filosofía continuamente o dedicarse a ella profesionalmente, ya ni hablemos de eso, ¿no? Pero, entonces, en ese sentido, no estoy completamente convencido que tenga que ser para todo el mundo y que entonces sea algo, sea un defecto que nos... Que haya gente a la que no podamos llegar, ¿no? Porque gente a la que no podamos llegar siempre la va a haber, me parece a mí. Claro. No sé. En ese sentido, Enrique, y me gusta mucho, celebro que hayas mencionado eso, porque nos da para otro comentario que te quiero hacer. Como bien dices, no todo es para todos, y eso lo sabemos y debemos hacernos conscientes. Sin embargo, con respecto a la filosofía, yo siento algo muy distinto. Igual, por favor, corrígeme si estoy diciendo una barbaridad, ¿eh? A diferencia de los contenidos en ingeniería, por ejemplo, a diferencia de los contenidos en misma teología, en medicina, en pasatiempos, en donde esto sí tendría que ir muy enfocado a la perspectiva de cada persona y a su propio perfil psicológico, la filosofía yo la siento tan rica y tan noble que debe ser inherente a todo ser humano. Es cierto, no todos ejercemos la filosofía de una u otra manera, no todos la ejercemos de manera docta como tú, por ejemplo, pero en ese entendido, y es lo que te quiero preguntar, ¿qué recomendarías tú, sobre todo a los jóvenes? Nos escuchan muchos millennials, la mayoría de nuestros escuchas son generación X, o sea, una parte importante está en tu segmento de edad, eres muy joven, ¿ok? Sí. ¿Qué les dirías al respecto del por qué vale la pena consumir, si le queremos usar ese vocablo, consumir filosofía? ¿Por qué? A ver, sí, está bien Nietzsche, era enojón y Schopenhauer es padre y bla, bla, bla. No. ¿Qué recomendarías tú? A ver, claro, es que yo siempre digo una cosa que es la siguiente, ¿no? O sea, es imposible estar sin filosofía. O sea, es imposible, porque filosofía todos tenemos una filosofía. Todos nos movemos por el mundo con una cosmovisión acerca de cómo son las cosas, de cómo funcionan, de a dónde van las cosas, de dónde vienen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos tenemos una filosofía implícita. Entonces, es imposible estar sin filosofía. Incluso la persona que es más contraria a la filosofía, que dice que la filosofía ha muerto, no sé qué, no sé qué, estará viviendo según presupuestos filosóficos. Lo que pasa es que nunca habrá reflexionado sobre ellos. Entonces, claro, el problema, o sea, lo que esto muestra es que la única alternativa a, de algún modo, hacer filosofía de modo personal, propio y consciente, es estar viviendo con la filosofía de otros, ¿sabes? Mm, Con la filosofía mm. que otras personas en posiciones de poder, de influencia y tal, hayan conseguido poner de moda en el momento histórico concreto que que te haya tocado vivir a ti, ¿no? Entonces, la filosofía lo que te da es esa emancipación intelectual de, bueno, voy a ver esta filosofía con la que yo ya vivo de modo implícito, ¿no? Estos presupuestos con los que yo me acerco a las personas, a la realidad, a los campos de conocimiento, a todo, ¿no? Voy a ver si realmente tienen una base sólida o no. Y claro, si uno no hace eso, no es que esté sin filosofía, es que va a estar con una filosofía, pero va a ser acrítica, ¿no? O sea, no se la habrá hecho suya, va a ser la filosofía de otros, como decía, ¿no? Y esto, tú, en honor a la verdad, Enrique, ¿lo ves factible, lo ves viable llevar a cabo esta forma de reflexión, en la vida cotidiana? Yo veo que la mayoría de la gente vivimos de manera irreflexiva. Decimos cosas sin pensarlas, hasta después cuando vemos las consecuencias nos damos cuenta que no estábamos enteramente bien. Algunas tienen repercusiones, otras no, pero a final de cuentas, la reflexión es irreflexión. Y todo esto que platicas tú del aspecto filosófico de la vida cotidiana, ¿qué tanto tú ves que sea factible esos conceptos tan abstractos y tan complejos llevarlos a cabo en nuestra vida cotidiana? Un poquito como lo que pugnan los estoicos, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto?
A ver, es verdad que la filosofía al final necesita ocio, de alguna manera, ¿no? O sea, necesita Ujú, que uno tenga un tiempo libre que dedicarle a la reflexión, ¿no? Claro, a veces el problema que tenemos es que vivimos a un ritmo que ya no tenemos tiempo libre para nada, ¿no? Porque incluso nuestro tiempo libre lo dedicamos a consumir contenido, ¿no? Crear contenido incluso, etcétera, ¿no? Entonces, el problema puede ser que a veces tenemos unos ritmos de vida que no son favorables a la reflexión filosófica en general y a la reflexión, o sea, a la reflexión filosófica en particular y a la reflexión en general, ¿no? ujú, Em, pero claro, me parece a mí que es eh, tan importante, como decía, y tan bueno al final. O sea, realmente la filosofía, mm, cuando uno se mete en filosofía y en la medida de sus posibilidades de su vida ordinaria y tal, estudia filosofía, pues eso te da una visión sobre las cosas que realmente uno no la puede adquirir como sin hacer filosofía de alguna manera, ¿no? ujú. Entonces, en ese sentido creo que es muy positivo y que de alguna manera no estoy encontrando la palabra que quería, pero que vale mucho la pena, que vale la pena buscarle un tiempo de ocio a la filosofía, o sea, rescatar un tiempo de esa vida ajetreada que a veces llevamos, ¿no? Si hace falta, pues saliendo de las redes sociales, ¿no? Porque a lo mejor eso es como, es un mundo que nos come muchísimo tiempo y Ujú. dedicárselo a la reflexión filosófica para realmente ver pues lo que te decía, ¿no? O sea, si esta filosofía con la que yo vivo es realmente mía o no es mía y me la han puesto otros y simplemente la tengo por inercia, ¿no? De algún modo. Está súper bueno, ¿no? Está súper bueno lo que comentas, porque haces eco de lo que en algún, no sé si en Eche Homo o el Anticristo, no me acuerdo, Nietzsche comentaba que no le gustaba pensar en una biblioteca porque escuchaba las voces de todos los autores, un poquito ejemplificando lo que comentas, ¿no? Sí, a mí también es verdad que yo creo que pensar o sea, que pensar con otros Ujú. es a veces, en ciertas ocasiones puede ser mucho mejor que pensar solo a la Nietzsche, ¿sí? Ajá. Porque a veces, o sea, Nietzsche, lo que te decía antes, ¿no? Era muy humilde, ¿no? Y entonces, tú sabes que el título, o sea, el Ecce Homo, los títulos de los capítulos son, vamos, para enmarcarlos, o sea, ¿por qué Ajá. soy yo tan inteligente? ¿Por qué escribo yo libros tan buenos, Me ¿no? ¿Por qué encanta. soy la revolución de la humanidad y tal? Entonces, Ajá. como que tenía una autoimagen quizás un poquito demasiado positiva de sí Sí. mismo, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que también uno tiene que ser consciente de que yo no soy el primer ser humano sobre la faz de la Tierra, yo no soy el primero que ha hecho filosofía, no soy el primero que se ha planteado estas cosas, ¿no? Sino que vengo después de muchísimos otros genios y genias de la filosofía que antes que yo ya se han planteado las mismas preguntas y que han llegado muchísimo más profundo que lo que yo por mi cuenta puedo llegar, ¿no? Entonces, en, en este sentido yo soy más partidario de que la filosofía se tiene que hacer en diálogo con lo que ya han hablado antes los filósofos, ¿no? O los que han pasado la historia de la filosofía. A veces se dice que eso es convertir la filosofía exclusivamente en doxografía, ¿no? Ujú. En un estudio de las opiniones de los autores, y es verdad que tiene ese peligro, pero el peligro contrario pues es estar metiéndote en un laberinto del que 20 siglos atrás Aristóteles ya había salido, por ejemplo, ¿no? Y tú no te das cuenta porque no conoces el pensamiento de Aristóteles y no has podido dialogar con él, ¿no? De alguna manera. Entonces, no sé, yo creo que hay que intentar balancear un poquito la versión nietzscheana, ¿no? Y la versión quizás un poquito más tradicional. No, seguro. Mira, no sé cómo sea en España, Ah, pero aquí suceden cosas muy raras. México, aquí vaya. también. Bueno, sí, pero me parece que no trayéndole, porque con eso de las feministas ustedes están, pero qué bárbaros. Acá también está pasando, pero bueno, es otra historia, ya platicaremos después. Eh, eh, a la gente académica, hablando de la academia propiamente dicha, son catalogados como seres en otra dimensión, los físico-matemáticos y los filósofos. Y por lo menos, reitero, aquí en México hay cierta razón para pensarlo. Te voy a decir por qué. Cuando uno está por, digamos, el Politécnico Nacional de aquí de México y está en la facultad o
en la superior de ciencias físico-matemáticas, uno puede ver en la calle caminando a gente que está escribiendo en el aire y borra en el aire, va hablando solo, está ensimismado, ¿vale? Es físico-matemático. Pero en la UNAM, que es una de las facultades más importantes en ciencias humanas y filosóficas, al filósofo le pasa casi lo mismo. Y te reitero, desgraciadamente son estereotipos y que yo en lo particular celebro que tú no tienes esa imagen. ¿Por qué? Porque rompes con esos estereotipos. Tú tienes una imagen juvenil, muy fresca, cerebral, pero también bajada a la realidad. Y es que en verdad, Enrique, ¿cuál es el gran problema? Que si, reitero, aquí en México pensamos en filósofo, pensamos en alguien flaco, pero muy delgado, hecho una lástima, oliendo mal, hablando solo y que cuando le hablas no sabe qué responderte porque está pensando en las estrellas. Tú no. Otros filósofos de divulgación como tú tampoco. Pero esto, pues vaya, vivimos de estereotipos, nos guste o no. Con tu esposa, ¿cómo le haces? ¿Te pones a filosofar con ella o qué onda? Bueno, a ver, no sé, a veces tampoco es plan de traerse el trabajo a casa, ¿no? De algún modo, yo también necesito desconectar muchas veces y tal. Pero bueno, al final, ella siempre, o sea, ella siempre me ha dicho que es muy consciente que se ha casado con un filósofo, o sea, no se ha casado con... Entonces, Ah, ya es como que viene con el pack, ¿no? De alguna manera. ah, Sí. Pero es una pena lo que dices pero es verdad que muchas veces el filósofo tiene esa imagen y merecida, ¿no? Muchas veces. Em, pero es como una manera de entender la filosofía muy, bueno, lo que decíamos al inicio, ¿no? Muy egoísta, muy del filósofo está buscando un conocimiento que se quiere quedar solamente para sí mismo o que es para alimentar su propio ego muchas veces, ¿no? O su propio sentimiento de superioridad, quizás. Em, pero es lo que te decía, o sea, yo creo que la filosofía tiene esa vocación también de no quedarse encerrada en sí misma, sino salir afuera y transmitirla, ¿no? O sea, esa misión de transmisión, de al final, bueno, ser consciente de que una filosofía que no se pueda transmitir, pues es que no sé qué sentido tiene, o sea, no tendría ningún sentido de alguna manera, ¿no? Entonces, ah. pero bueno, ahí estamos intentando romper un poquito los estereotipos. Oye, ¿y qué tal está la competencia de los otros filósofos de habla hispana? En YouTube, En YouTube, he visto alguno calvo, creo que no recuerdo Darín, el nombre. Sí, no Darín recuerdo. McNabb, ¿no? Es No, muy ahí probable. Mm, hay muy buenos divulgadores de filosofía en YouTube. Yo cuando empecé no los conocía y es verdad que desde que yo empecé o sea, han empezado o sea, desde que yo empecé quizás joder, no sé ya ni hablar, han salido muchos más, ¿no? Cuando yo empecé, creo que de filosofía estrictamente hablando, solo había Polizonio Náufrago, mm, que lo lleva un hombre que se llama Rafael Hidalgo, y luego el canal de David McNabb, que es la Fonda Filosófica. mm, Y desde que yo empecé han salido muchísimos más que también están muy bien y son muy recomendables realmente. mm, O sea que hay competencia y es fuerte. Yo lo que intento es, em, de alguna manera, o sea, lo que uno tiene que hacer cuando hay competencia es buscar algo distintivo, ¿no? Que te distinga tú, que te distinga tu canal, que distinga tu contenido y yo creo que de momento, de los divulgadores, soy quizás el único que tiene una perspectiva más aristotélica, más clásica, y de alguna manera intento que eso se note en mi divulgación y que se note que yo tengo esta perspectiva porque es de alguna manera lo que me diferencia quizás de que mm. no hay tanta divulgación filosófica desde una perspectiva clásica o aristotélica, ¿no? Em, pero bueno, no sé. Perfecto, muy bien. Si te parece, Enrique, vámonos con una canción. Por favor, Dale. preséntala, la que tú quieras de las que me mandaste, o inclusive si se te ocurre otra diferente ahorita, preséntala. Ahorita el programa es tuyo. A ver, ¿cuál eran las que te he enviado? Sí, te envié una de Mumford Sons, un grupo, creo que es escocés. Ajá, Em, a mí me gusta muchísimo este grupo y siempre, o sea, siempre que me siento como de bajón, ajá, como que siento un poco de tristeza y tal, me lo pongo porque creo, o sea, capta muy bien para mí eh, en sus melodías, en sus letras y tal,
como ese sentimiento de que a veces estás triste, ese sentimiento de tristeza, pero que no es una tristeza negativa, sino que es una tristeza de algún modo positiva y que luego está como bañada de esperanza. O sea, como de, no sé, la palabra que a mí me viene a la cabeza siempre que pienso en Mm. este grupo es esperanza. O sea, tiene unas canciones que realmente como que llaman mucho a la esperanza, la confianza en el futuro y tal. Em, no sé, ya no sé qué más decir. Muy bien, Enrique. Bueno, para todos aquellos escuchas que alguna vez se preguntaron qué escuchaba un filósofo, aquí está la respuesta de Enrique. Vámonos con música y regresamos con más de Radio Fusión. Estamos con Enrique desde España. Venga. Ya estamos de regreso, señoras y señores. Estamos con Enrique desde España, este gran filósofo divulgador de todo su conocimiento a través de los canales digitales y virtuales. Es un gusto tenerlo acá para quien nos acaba de sintonizar. Ya hemos platicado un montón de cosas y todavía tenemos un ratito. No le quiero quitar demasiado tiempo, Enrique. Recordemos que, bueno, ahorita son como digo, no tengo el reloj acá, deben ser como las 8:40 de la noche. Para ustedes en España, para que nos escriban, son las 3 de la mañana. Pobre Enrique, pero bueno. No, no, son las 11, son las 11. No, no, a las 3 de la mañana no estoy aquí ni de broma, ya te digo. Estoy en la cama, bien estirado, Hace- roncando. Haces bien. Muy bien, Enrique. Retomando lo que platicábamos en cuanto a la competencia que tienes en YouTube y todo esto. ¿Qué opinas? Porque me imagino que debes tener una opinión, inclusive si te la quieres guardar, es muy respetable, de todos esos que son la contraparte, que adolecen de rigor, que pueden ser muy simpáticos, aquí les llamamos muy labiosos, es decir, hablan mucho y muy bonito, pero carecen inclusive de la humildad para poder transmitir el conocimiento a todo el público. Y entonces creen que solamente usando palabras doctas, ellos se ponen en un pedestal desde el cual pueden ver por abajo del hombro, por encima del hombro, perdón, a los demás. Y que los he visto también. Y ahorita te voy a platicar de un caso muy particular. ¿Qué opinas de ellos? Bueno, es como, yo me acuerdo una vez en la universidad, estaba leyendo un texto de filosofía y no entendía nada, no entendía nada, no entendía nada. Eh, Y claro, al final la impresión que te llevas es, pues debo ser yo que soy tonto, ¿no? Pero compartiéndolo con otros era en plan, no, no, es que no se entiende nada, o sea, o sea, está utilizando unos términos que no se en- entiende nada, ¿no? Entonces, yo creo que es otra vez ese problema de, bueno, ese orgullo del filósofo o ese sentimiento de superioridad de voy a utilizar un lenguaje que para entenderlo te tienes que sacar el first, ¿no? En mi sistema filosófico y no voy a hacer ningún esfuerzo para que lo entiendas y para traducirlo de una manera que tú lo puedas entender, ¿no? ¿Por qué? Porque así me siento yo más inteligente que tú, ¿no? Entonces, esto es como todo, ¿no? O sea, bueno, al final uno tiene que mirar por sí mismo y ya está. Entonces yo intento huir de eso, sobre todo porque no le veo ninguna utilidad, ¿no? Y luego intentar, lo que decías del rigor, por ejemplo, a mí una de las cosas que siempre me ha hecho mucha rabia ver, esto lo veo mucho en Google, cuando uno busca citas de filósofos o a veces en Instagram y tal, citas que se comparten sin ningún tipo de referencia, ¿no? Entonces es en plan, no sé, mm, una foto de Sócrates y la típica cita de no te creas todo lo que ves en Internet, eh, eh, no sé, Platón, ¿no? Y la foto es de Sócrates, yo qué sé. Entonces es como yo siempre eh, he intentado, como eso siempre me ha hecho mucha rabia, siempre he intentado tener ese rigor de yo si voy a poner una cita, voy a poner la referencia en la pantalla del vídeo. O sea, y creo que lo he hecho siempre, siempre, siempre desde el principio lo he hecho. Incluso si he intentado publicar alguna cita en Instagram o en alguna otra red social, siempre he puesto la referencia y es algo que siempre pido a la gente que lo haga, que si va a compartir alguna cita, que ponga la referencia porque como mínimo es esa cortesía de, hey, esto está aquí, no me lo estoy inventando, no puedes ir al texto a corroborarlo y tal. Pues si no, corre cada cita que no, yo qué sé, por ejemplo, hay unos vídeos que se pusieron muy de moda hace poco, citas célebres de X persona, ¿no? Entonces yo veía, ostras, 20 citas célebres de Nietzsche, entonces todas las citas sin ninguna referencia. Yo decía, es que, a ver, yo me he leído toda la obra completa de Nietzsche
porque hice el trabajo de fin de grado y esto que me estás diciendo no me suena de nada haberlo leído en ninguna parte, ¿no? Pero claro, como no me da ninguna referencia, es como no puedo ir a ningún sitio a revisar si esto es correcto, ¿no? Pero bueno, no sé, eso para hablar un poquito del tema del rigor y tal. Sí, claro. Sí, porque tienes razón, de repente resulta ser que el Principito es el más grande filósofo de todos los tiempos, porque todos se lo atribuyen a él, por lo menos aquí en los memes, todo lo hizo el Principito, ¿no? Entonces Ya. es una locura, ¿no? Y te preguntaba, mira, precisamente por esto, porque eh, es una desgracia, pero bueno, a final de cuentas es parte de la democratización que permite la Internet, la democratización de la ciencia, de la filosofía, de la cultura en general, están de que todos tienen voz, ¿no? Yo platicaba precisamente, como te comentaba, con Dante, eh, un poquito parafraseando a Humberto Eco, en donde decía que pues la Internet desgraciadamente le dio voz a la horda de imbéciles, en donde cualquiera podía decir cualquier cosa. Eso más allá de que podamos estar de acuerdo, ¿no? Digo, era Humberto Eco siendo Humberto Eco. eh, También hace eco, eco hace eco de las palabras que le son adjudicadas a un biógrafo de Voltaire. No sé si has escuchado seguramente eso que parece ser que nunca lo dijo él, pero fue su biógrafo tratando de sintetizar todo el pensamiento, en donde decía, estoy en desacuerdo con cada una de tus palabras, pero Ah, sí. defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlas. Ok, Mm. eso estaba muy bien antes de la Internet, Enrique, pero hoy, sí, hoy, yo siempre lo he Sí. dicho y lo platico con mis amigos, uno tiene derecho a ser lo idiota que uno quiera, está bien si así eres feliz, pero transmitir esa idiotez porque eres medianamente capaz de hablar bonito, eso ya es muy peligroso porque hay daños colaterales. No puedes controlar el que te escucha tenga el mínimo raciocinio para decirte, este es imbécil, o que diga, o que no lo tenga y diga, wow, me está abriendo los ojos con una tontería. Jonathan Ramos, seguramente lo conoces, no sé si personalmente lo conoces, pero bueno, este filósofo argentino decía esto de Diego Rusarín, este brasileño localizado aquí en México, en donde precisamente Jonathan decía, hay casos, y es el caso de Diego, en donde nada de filosofía es mejor que poca filosofía. No sé tú qué piensas al respecto. Yo de Diego no puedo hablar porque no conozco su trabajo, entonces no te puedo dar ninguna opinión al respecto, ¿no? Ujú. Yo al final creo que es lo que te decía, ¿no? Uno tiene que mirar por sí mismo y es verdad, yo muchas veces me levanto con esa misma reacción en contra de Internet que has tenido tú, ¿no? Ajá. Y es cuando leo determinado comentario que me dejan en YouTube, en algún vídeo y tal, me da mucha rabia, por ejemplo, uno pasarse sus horas estudiando un tema, preparando un vídeo, haciéndolo fácil para que se entienda y tal, y que luego venga el típico que a lo mejor no se ha visto ni el vídeo entero, ¿no? Y te deja un comentario diciendo, pues no tienes razón porque lo digo yo, ¿no? Y es en plan, es verdad, o sea, al final, pero claro, es lo que decía, ¿no? Al final uno tiene que mirar por sí mismo y decir, vale, a ver, yo estoy siendo humilde, estoy reconociendo los límites de lo que sé, de lo que puedo saber, de lo que no puedo saber, etcétera. Estoy siendo honesto intelectualmente con las cosas que digo, etcétera, etcétera. Porque al final los demás uno no lo puede controlar, ¿no? Entonces Internet, bueno, tiene muchísimas cosas buenas porque nos permite estar haciendo esto, permite que yo esté con mi canal y tal, pero también tiene sus cosas malas, ¿no? O sea, al final o sea, esto me recuerda mucho al conflicto eterno entre la retórica y la filosofía, ¿no? Que ya tú encuentras en Platón, ¿no? O sea, Platón tiene diatribas contra los retóricos que, o sea, le caían fatal, le caían muy mal, ¿no? Precisamente por esto que tú decías, ¿no? Que con palabras bonitas consigues hacer pasar una falsedad por una verdad, ¿no? O un error muy grande lo consigues hacer pasar por algo razonable solo con palabras bonitas, ¿no? Pero bueno, esto ya estaba pasando en tiempos de Platón, ¿no? Lo que pasa es que no había Internet, ¿no? Pero pasaba con los instrumentos que había entonces. Entonces, con Internet, pues, bueno, pues todo se magnifica el filósofo y se magnifica el retórico también al final, ¿no?
y la Ujú. enemistad sigue estando ahí. Lo que uno tiene que hacer es mirar por sí mismo y ya está, y ver hasta qué punto. Y si uno ve una falsedad decirlo y si ve una verdad decirlo también y tal, ¿no? Pero al final controlar lo que hagan los demás es muy difícil. Sí, no. Y mira, ahorita que ponías este ejemplo de Platón contra los retóricos, en ese entonces podías puede exagerar, pero escuchabas a alguien diciendo una barbaridad, injusticia, una tontería, y lo callabas con un cachetadón. Ya, estoy exagerando. Y se acabó. Hoy día no hay forma. Y el daño colateral que se crea es exponencial y con la inmediatez de los medios, nadie puede controlar lo que dijo. Si antes ya se sabe que una palabra, una acción tiene repercusiones hasta el infinito, hoy con el Internet es incontrolable. Y precisamente comentas bien que no conoces el tema de Rosalín, yo tampoco. Es para mi gusto, y reitero, no estoy en un afán de hablar mal de él o no. En este caso salió circunstancialmente Diego. Pero puede ser el ejemplo tal vez más lamentable de muchos. Una inteligencia brillante, no es cosa del otro mundo, pero me parece brillante, muy mal usada, sin un contexto espiritual. No por esto él tiene que ser teísta, no me refiero a eso, sino en un contexto humano. Yo lo he escuchado decir cosas brillantísimas, cosa que está muy bien, y tonterías que son dignas de encuadrar en tu sala para que, mira, hijo, nunca vayas a decir algo así, ¿no? Él puede ser lo brillante o lo tonto que quiera, el problema es el papel que juega. Acá en México, y eso sí te lo digo con conocimiento de causa, Enrique, eh, está provocando daño en los jóvenes, sobre todo los muy jóvenes que no están provistos de la madurez o de la cultura general mínima. Lo escuchan, lo escuchan que habla bonito, que tiene carácter, que es un hombre bien parecido, que habla con contundencia y dan por hecho que todo lo que dice está bien, cuando muchas de esas cosas son debatibles y echadas abajo de la manera más sencilla, sin necesidad de ser docto. Entonces, por eso, volvemos al punto. La gran labor que estás haciendo tú contrarresta, tal vez de manera involuntaria, Enrique, todos esos otros que dicen estupideces. Platicando con algunos filósofos me decían, para mí lo más lamentable es, algunos que son autores, lo más lamentable es ver mi libro en la sección de autoayuda en las librerías. Ni modo, porque así lo entiende la gente. Hay que trabajar en eso, ¿no? Sí, 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 eso es bastante lamentable, ¿verdad? Autoayuda. O en la sección de metafísica, entiendes la metafísica de Aristóteles y cómo conectar con tu chakra interior a través de la metafísica de no sé quién, ¿no? Entonces, sí, bueno, es lo que hay. A ver, es lo que te digo, o sea, uno al final eh, hace lo que puede, ¿no? Entonces yo me alegro bueno, pues poder transmitir, o sea, poder estar en una posición en la que, bueno, yo después ya de muchos años estudiando he llegado a una serie de convicciones que obviamente siempre son revisables, porque como todo, ¿no? Todo tiene que ser revisable al final, eh, pero de estar en una posición en la que poderlas transmitir y yo veo que son convicciones que no son normalmente, eh, no son demasiado comunes hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace lo que se puede al final. Mm. No, pues la verdad es que y se puede mucho, Enrique. Eh, Algo que me imagino con lo que debes tú lidiar y que también es algo que me llamó mucho la atención en tu canal y en tu persona en particular. Tengo entendido que compartimos fe, que eres católico, Mm, ¿no? sí. Y esto, digamos, también lo platicaba con Agustín Laje en su momento. ¿Cómo lidiar con tu catolicidad, con tu ser persona, tu ser un ente teísta, con la divulgación sin verlo? No sería la palabra correcta, pero lo voy a decir para que se entienda en términos claros, sin contaminar tu ejercicio de divulgación, porque por lo menos acá, a cualquier persona a la que se le identifique una perspectiva teísta, ya no digamos católica, teísta, todo lo demás se ve desvirtuado. Y esto es una tristeza, porque nadie es demasiado inteligente por ser ateo y tampoco nadie es demasiado inteligente o tonto
por ser católico, ¿no? ¿Cómo le haces tú para lidiar esto sin que se contrapongan las cosas y guardando ese equilibrio que te permita divulgar con toda contundencia lo que no tiene que ver con tu ser religioso? Em, es una buena pregunta. Yo, o sea, no me lo planteo tampoco como compartimentos separados, porque al final yo, o sea, no tengo una filosofía que sea inconsistente con mi fe, porque entonces sería como una persona con dos cabezas, ¿no? Entonces no Mm. tenía ningún sentido. Entonces, obviamente, mi filosofía es consistente con mi fe y mi fe es consistente con mi filosofía. Entonces, no quiere decir eso que mi filosofía lleve inevitablemente, necesariamente a mi fe, y en ese sentido es donde está cierta, donde hay esa cierta autonomía de que no necesariamente tiene que entrar o sea, tiene que entrar una en el espacio de la otra y tal. Pero bueno, o sea, a mí me ha pasado muchas veces lo que tú decías de, yo sé, por ejemplo, yo hice un vídeo en el que explicaba que yo creía en Dios y que creía por estos argumentos y tal, no sé qué, no sé qué. Y varios comentarios eran en plan, ostras, yo pensaba que eras inteligente. ¿No? Entonces, yo, o sea, de esos comentarios pienso, ostras, pero o sea, el razonamiento tendría que ser quizás otro, ¿no? Porque yo cuando me encuentro con una persona que me parece muy inteligente y descubro que tiene una opinión contraria a una opinión mía, mi reacción no es, ah, entonces es que no era tan inteligente, sino, ah, oye, pues a lo mejor es que esta opinión que él tiene un valor que yo no le veía antes. Voy a revisarla otra vez, voy a revisar mis prejuicios acerca de esta opinión y tal, ¿no? Entonces, yo creo que esa tendría que ser la actitud de entrada, ¿no? O sea, si tú encuentras una persona que te parece inteligente hasta que descubres que tiene una opinión que tú no compartes, pues en lugar de echar por la borda toda la impresión que te había dado antes, quizás lo que tienes que hacer es revisar lo que pensabas sobre esa opinión, quizás. No necesariamente para adaptarla, pero quizás sí para descubrir y aprender un poquito más de cómo puede ser que una persona que te parecía inteligente acabe teniendo una opinión que sea contraria a la tuya, ¿no? Eh, no sé. Fíjate que esto que mencionas es muy interesante porque me parece, no sé si compartes esta opinión, Enrique, más que un acto intelectual, es un acto de madurez, que va ligado, por Sí, supuesto. Porque sí, mira, a mí en lo particular también he recibido muchos golpes al intelecto, llamémoslo así, cuando me encuentro que lo que pensaba o lo que solía pensar era una verdadera tontería. Y lidiar con eso es muy difícil. Y es una de las tareas más complejas, me parece, que con las que se puede y se debe enfrentar un ser humano, retarse a sí mismo. Cuando creo yo que cuando una persona es capaz de ser lo suficientemente duro, al estilo nietzscheano, ¿no? Lo suficientemente duro para condenarse y perdonarse, ya estás un pasito más adelante. Pero esto, Enrique, es muy complicado. Yo no veo hoy a la juventud haciendo estos ejercicios cuando están llenos, como decías, de videojuegos, de pornografía, de la internet simplona. ¿Cómo le podríamos hacer? Tú como divulgador, ¿cómo recomendarías hacer para todos aquellos que están pensando emprender una cosa similar a la tuya? ¿Qué les recomendarías para tener un impacto real, benéfico? bueno, yo siempre digo, quizás lo más importante, entre comillas, es tener como muy claro qué es lo que quieres hacer, ¿no? Porque a veces a lo mejor pasa que una persona empieza haciendo una cosa y entonces enseguida se da cuenta de que no quería hacer eso y hace otra y luego cambia y entonces eso al final no tiene ningún sentido, ¿no? Termina siendo algo como completamente incoherente y como ha intentado ir a tantos sitios, al final termina sin ir a ninguna parte, ¿no? Entonces yo quizás lo que recomendaría es tener muy claro qué es lo que quieres hacer, eh, eh, qué es lo que quieres transmitir, qué es lo que te distingue de, no necesariamente qué es lo que te hace único, porque único no es nadie, ¿no? O sea, al final siempre va a haber gente que está haciendo lo mismo que tú, ¿no? Pero qué es lo que más o menos te distingue de otros que están haciendo cosas similares y lanzarse. Eh, yo si me lo hubiera pensado mucho no me hubiera lanzado y no lo hubiera hecho. Y esa es la realidad, es la realidad. Entonces, porque yo miro ahora vídeos, uno de los primeros vídeos que publiqué y tal, y es en plan, ostras, si me lo hubiera pensado realmente no lo hubiera hecho.
Pero bueno, y no tener miedo a experimentar, a probar con distintos contenidos, con distintos formatos y tal, y a aprender sobre todo, porque al final se aprende haciendo, ¿no? Y tener esa confianza de que, bueno, si uno le está metiendo pasión a lo que está haciendo, eh, eso va a llegar a gente que va a notar esa pasión. Obviamente va a llegar a mucha gente que no va a notar esa pasión, o que va a notar la pasión y le va a dar igual, o se va a reír, o lo que sea, porque hay gente que es así, pero o sea, el objetivo no son esas personas, son las personas a las que les puedas despertar como ese gusto por lo que sea, por la verdad, por la filosofía, por el proyecto que estés haciendo, ¿no? Eh, no sé, y animaría realmente, si alguien tiene ganas de hacerlo, animaría a hacerlo, porque realmente hay mucha necesidad de este tipo de divulgación. Hay que contrarrestar toda la basura que se genera, ¿no? Sí, pues al final basura siempre va a haber en todas partes, ¿no? Entonces, como hay basura, tenemos que recoger la basura de alguna manera, ¿no? O Sí. sea, es lo que hay. No, no va a haber nunca un momento en el que no haya basura, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, aquí viene a colación una de las frases tal vez más divulgadas, más simplonas, pero también llenas de ciencia, de certeza, que es el hecho de que pues los malos están actuando. El problema con los buenos es que no actúan. Ok, Mm. más allá de que uno se crea bueno o no, hay que hacer las cosas bien. Y si uno obedece la recta razón, las cosas no podrán ser más que buenas, ¿no? Vámonos con más música, Enrique. Preséntame por favor la siguiente canción. Eh, para que sigamos deleitándonos con la música que escucha un filósofo. La siguiente canción es de un grupo catalán. Yo soy catalán de aquí, o sea, vivo en Barcelona. Entonces, es un grupo catalán que se llama Els Amics de les Arts, que en castellano es Los Amigos de las Artes. Y es un grupo que realmente me gusta mucho, disfruto muchísimo con su música. Y esta canción en concreto habla de una ciudad medieval que empieza, o sea, le llega el enemigo y entonces los vigías avisan de la llegada del enemigo y todo queda, la canción se titula A merced d'un so, que significa a merced de un sonido, ¿no? Entonces todo el futuro de esa nación queda a merced del sonido de la trompeta, de que alguien lo oiga, ¿no? Y es realmente como muy, no sé, a mí me parece muy, muy, muy espectacular. Perfecto, muy bien. Pues vámonos con esta canción que no me atrevo a pronunciar porque mi catalán es muy malo. Así es que vámonos con más música. Están escuchando Radio Fusión a través de fusionradio.mx. Regresamos después de esta canción con la recta final en esta charla tan rica y sabrosa con nuestro querido amigo Enrique, divulgador de la filosofía a través de YouTube y otros canales digitales. Venga. Ok, ya estamos de regreso. Y pues bueno, todo tiene que fenecer en algún momento. Creemos que la filosofía no será un caso de ellos, porque siempre seremos copartícipes del mundo filosófico, pero bueno, los programas terminan, nosotros morimos, nos cansamos. Aquí estamos con Enrique directo desde Barcelona, España. Ahorita le agradecemos mucho porque para él ya es muy noche, muy noche. Pero bueno, aquí estamos muy contentos. Enrique, muchas gracias de nueva cuenta. Vamos a la recta A final. ti. Hemos platicado de un montón de cosas muy interesantes, la importancia de la divulgación de la filosofía, la importancia de que los jóvenes se inmiscuyan, no quieren hacerse filósofos, está bien, cada quien tiene su vocación, pero que sepamos que uno de los aspectos más importantes de la filosofía es el recto pensar. Digamos que podríamos decir que eso es una de las acepciones de la filosofía, ¿no? Esto se dice muy sencillo, pero se hace muy difícil. Hablando de las falacias, que lo tocamos hace un momento, pero no lo aterrizamos, Enrique. ¿Cómo, qué recomendarías tú a los jóvenes? Y si te fijas, me preocupa particularmente los jóvenes. Yo he tenido oportunidad de dar clases a preparatorianos, preuniversitarios, vaya. Muchas veces, desgraciadamente, Enrique, no conocen la O por lo redondo. No, no pueden. ¿Cómo hablarle a estos chicos, por suerte no todos, pero sí una gran mayoría, de la necesidad de identificar las falacias, más allá de que entiendan el concepto como vocablo? ¿Y qué recomendarías tú? Bueno, a ver, o sea, al final el cómo seguramente va a variar, ¿no? Según el grupo concreto del que estemos hablando, ¿no? Em,
porque digamos, lo más eficaz siempre es intentar traducir algo a un lenguaje que a la audiencia le sea familiar, que le sea más cercano, que lo puedan entender, que ellos hablen, ¿no? De alguna manera, porque si no, siempre, o sea, siempre lo van a ver como algo externo, algo extrínseco, algo ajeno, que no les va, digamos, a llamar la atención, ¿no? Dicho esto, a ver, ¿por qué es importante saberlo? Porque al final, o sea, una falacia es una manera inválida de argumentar, es una manera, es algo que parece un argumento, pero que en realidad no lo es, ¿no? ¿Y por qué es importante reconocerlo? Porque es que nosotros nos movemos por argumentos, nos movemos por razones, aceptamos, muchas veces deliberamos y sopesamos pros y contras de una cosa y tal, y ahí entran distintos argumentos. Claro, si no somos capaces de reconocer aquellos argumentos que realmente eh, funcionan, de aquellos que solo parece que funcionan, muchas veces puede pasar que vayamos a llegar a una conclusión sobre una cosa basado en motivos completamente incorrectos, ¿no? Entonces es Mm, importante para tener esa, como, esa autonomía intelectual de, vale, yo no voy a aceptar una conclusión si el único argumento que hay a su favor es esto, que es una falacia, ¿no? Entonces, en ese sentido es bastante importante saberla reconocer, sobre todo porque en la mayoría de debates, discursos eh, que escuchamos, bueno, muchas veces se están cometiendo falacias todo el rato, ¿no? mm. Entonces, en ese sentido es importante, o sea, al final, porque una falacia es un método de manipulación, ¿no? Es una manera en la que yo, utilizando una herramienta completamente ilícita desde un punto de vista lógico, consigo que hagas o que pienses lo que yo quiero que hagas o que pienses, ¿no? Claro, si no la sabes reconocer es como alguien que no sepa reconocer, no sé, que alguien le va a pegar una puñalada en lugar de pegarle un abrazo, ¿no? O Ujú. sea, tienes que saber reconocer esas cosas porque si no te puedes quedar, te puede pasar algo bastante grave, ¿no? Claro. ¿Un sofisma sería una forma de falacia? Sí, sí, en el fondo es una manera, es otra manera quizás un poquito más rebuscada de decir falacia. Pero sí, Mm. un sofisma al final es un razonamiento que no es válido, que no funciona, que realmente no apoya la conclusión que supuestamente quiere apoyar, ¿no? Perfecto. Y entrando ya a los puntos finales, te pediré una reflexión un poquito más profunda, digamos, es tal vez un poquito más docta. Eh, Vale. ¿Cómo la filosofía se ha visto impactada por las nuevas ciencias? La mecatrónica, la genética, la mecánica cuántica, en donde todo lo que creíamos percibir del mundo, todo parece indicar, porque me parece que no todo está escrito hasta el momento, pero si todo continúa por donde parece ser que va, muchas de las cosas que nosotros experimentamos son meramente una perspectiva que cada quien nos creamos de la realidad, y no estoy hablando de relativismo, sino que están sucediendo cosas a niveles más profundos que son totalmente contraintuitivas, ¿no? Hablando de la mecánica cuántica y el don de la ubicuidad, que la teología la tiene súper estudiada, pero necesitaríamos ser teólogos en ese sentido. ¿Cómo la filosofía se ve impactado con esto, Enrique? Bueno, la filosofía tiene una relación, o sea, por mucho que muchas personas quieran poner a la filosofía y a la ciencia como enemigas, en el fondo tiene una relación mutua con la ciencia al final, ¿no? Porque digamos que, o sea, la filosofía, es verdad, la ciencia depende más de la filosofía que la filosofía de la ciencia, porque al final la ciencia opera sobre una base de presupuestos que son de naturaleza filosófica, ¿no? Entonces, en la entrada de la ciencia ya hay filosofía, ¿no? Y luego, la ciencia muchas veces te da resultados que están abiertos a múltiples interpretaciones y que, por tanto, allí ya tú necesitas un poquito de reflexión filosófica para intentar dirimir, vale, de todas estas interpretaciones, cuál es la menos problemática, cuál es la que está más en consonancia con el resto de teorías científicas que tenemos, con el resto de cosas que sabemos por la experiencia común, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya necesitas filosofía. Pero a su vez, claro, la ciencia, al ir profundizando en pues, aspectos de la realidad que antes estaban vedados por una falta de tecnología o lo que sea, también le está dando a a la filosofía materia de reflexión, o sea, una materia de reflexión realmente muy, muy rica, ¿no? En ese sentido.
Entonces, yo creo que hay esa retroalimentación de que, por un lado, la ciencia alimenta la reflexión de la filosofía y la filosofía, de alguna manera, sostiene a la ciencia porque está sosteniendo de algún modo sus presupuestos, ¿no? Eh, no sé. Ok. Aquí, y viene a colación, y ya con eso ya estamos prácticamente terminando, Enrique, porque precisamente en alguna charla que tuviste en YouTube con algún colega tuyo, te voy a ser bien sincero, empecé a ver el video, lo estaba viendo porque estaba haciendo otras cosas, estaba teniendo acá también casa, que tú sabes, y en alguna parte hasta me acuerdo que, pues, porque estoy con los audífonos y haciendo cosas, ¿no? No veo muchas veces los Yo videos, lo los hago eso escucho. también. Sí. Sí. Entonces, y en algún momento me perdí en mis cosas y lo que me despertó fue tu voz diciendo, bueno, si acordamos entonces que el alma no existe, y continuaste. Te soy sincero, no me acuerdo del contexto, no me acuerdo qué hay antes ni qué hay después, pero me llamó mucho la atención y dije, ok, ¿cómo poder encuadrar esto que puede ser un desacierto mío en función de lo que yo percibo de Enrique y de lo que transmite? Reitero, a lo mejor yo estoy totalmente equivocado y entendí mal las cosas, pero me llamó la atención ese comentario, Enrique. Soy sincero, no tengo ni idea de dónde. ¿Te acuerdas de qué vídeo era? No sé, es No, que al final uno publica tantos vídeos, publica tantas entrevistas y tal, que seguro. no me Era con acuerdo. otro filósofo, eso sí era claro, ¿eh? Era con otro filósofo. Lo voy a buscar porque Sí, debe estar. búscalo y pásamelo y Sí. te lo diré. Es que no sé, no tengo ni idea de cuál era el contexto, entonces no quiero atreverme a decir nada porque es que como no me acuerdo, no lo sé. Exactamente qué es lo que, digamos, te sorprendió, te chocó o tal para... Eso en particular, porque vaya, si tú lo aíslas, si no lo pones en el Sí. contexto, que es un error, ajá, pues es algo que no solamente en cualquier persona, sino en palabras de un filósofo, llama la atención. Dices, wow, o sea, no porque el filósofo necesariamente tenga que creer en la existencia del alma, no, sino, por eso aquí hablaba de la perspectiva en particular que yo tengo con respecto a la persona Enrique. Entonces, si esto lo hubiera escuchado de otro, está bien. No quieres creer, pues está bien. Pero cuando lo escuché de ti dije, wow, a ver, pero te soy sincero. Y esto no tiene poco, tiene por lo menos medio año. Pero ya, como dicen nuestros amigos colombianos, no le paré bola. Ya, me dediqué a hacer mis cosas, pero me quedó muy grabado eso, fíjate. Por eso, pues no tengo ni idea de qué vídeo estás hablando. Entonces, cuando me lo digas, o sea, de verdad dímelo porque tengo muchas ganas de ver exactamente cuál era el contexto. O sea, lo más probable es que al final, una de las cosas que hacemos a veces los filósofos nos gusta como, eh, cuando estamos discutiendo algo, conceder el máximo posible y aún así demostrar lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces, a veces esto se llama como, en inglés se dice for the sake of the argument, ¿no? O sea, como para, bueno, concedamos que usted tiene razón en este punto. Aún así, se está equivocando en lo que yo quiero demostrar porque se sigue la misma conclusión que yo decía, ¿no? Entonces, Ok. lo más probable es que... Tal vez fue por ahí. Tal vez fue por ahí. Pero te digo, lo voy a buscar y te lo voy a mandar. ¿Ok? Sí, sí, ¿Vale? mándamelo. Muy bien. Bueno, pues Enrique, mira, quiero respetar mucho tu tiempo. Para ti ya es cerca de la madrugada. Aprecio en verdad mucho tu presencia acá. No sé tú, yo me la he pasado muy bien. Se aprende mucho, eres una persona muy afable, muy inteligente. Estás haciendo una gran labor. Esto ya por sí mismo conlleva una fuerte carga de positivismo, de cosas buenas. Le podemos poner mil nombres. Y esto siempre va a ser loable. Tenemos que apoyar, queridos radioescuchas, a la gente que como Enrique, con esfuerzos, con mucha dedicación, con mucha prestancia, con mucha disciplina también, hacen contenidos en un afán de diseminar una semilla, aunque parece retórico y no sé, pleonásmico, la buena semilla del conocimiento, sea ciencia, sea filosofía, sea matemática, sea ingeniería, sea arte, tenemos que apoyar, porque lo que platicamos ahorita con Enrique, hay mucha basura allá afuera. La basura no la podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es contrarrestar.
y Enrique está haciendo una excelente labor. Enrique, en verdad celebro tu presencia, celebro tu existencia y pues ojalá Dios nos permita tener Enrique para mucho tiempo y pues mucho éxito en tu doctorado. ¿Cuándo te gradúas, eh? Pues ya este curso, no sé todavía en qué mes, pero antes de que termine el curso, ya en principio, Dios mediante, voy a ser doctor y ya Ah. podré operar de crisis existenciales y todas esas movidas. Eso está muy bueno. Yo tendría que estar yendo contigo porque de repente siento un vacío. No, muchas gracias, Enrique. Nada, a ti. Muchas felicidades. Ojalá nos des la oportunidad, me des la oportunidad de tener algún otro encuentro a posteriori. La gente agradece mucho este tipo de contenidos también a través de radio. Y como te lo platicaba, tiene ese encanto de, de la, de lo fugaz. Y esto lo vamos a colgar, queridos radioescuchas, ya como ustedes saben, en las redes sociales, lo vamos a editar, lo vamos a subir a YouTube. Consuman y sigan a Enrique. Enrique, danos tus redes y tus canales y todo lo que tengas a donde la gente te pueda ver. Bueno, básicamente está el canal de YouTube, Adictos a la Filosofía. Hace muy poquito abrí un canal secundario que se llama Filoadictos Clips, que ahí subo cosas más largas, contenido más largo, reacciones, cosas que hago en directo en Twitch también, si alguien tiene Twitch. Instagram lo uso a veces. Twitter tengo una cuenta que hace 2 años que no entro, así que nadie me siga por ahí. Y ya está. Ok. Enrique, ¿algo más que quieras decirle a tu público en México? A nivel mundial, te Nada, digo, tenemos un montón, encantado. pero en México, ¿quieres algo? No, que un placer tener todo ese público en México. Y vamos, que no sé qué más. Viva México, no sé. Te faltó el cabrones. Muy bien. Enrique, muchas gracias. A ti. Bendiciones. Presenta la última canción, por favor. Sí, la última canción es, creo que se llama La pena o la nada, o El dolor y la nada y tal. Es una canción realmente muy conmovedora. Muy triste, también es muy triste, ¿vale? O sea, aviso para navegantes. Es muy triste, es muy trágica. Pero en la que, digamos, el cantante, digamos, ante una tragedia que le duele muchísimo, dice, bueno, es que entre el dolor y la nada, ¿no? Prefiero el dolor, ¿no? O sea, prefiero estar vivo y que me duela que no estar vivo porque la vida, aunque me duele, tiene como esa belleza que incluso consigue llegarme a través de ese dolor, ¿no? Y bueno, sin más. Ok. Muy bien, vámonos con música. Entonces, gracias, Enrique. Buenas noches. Y ustedes quédense acá que todavía nos resta un ratito de programa. Venga, más rock and roll.